Claro, estamos a inicio de semana casi y súper bien, con nuevas fuerzas para seguir el estudio que veníamos llevando. Recuerde que estamos en el libro de Daniel y todavía tenemos muchísimas cosas que tenemos que ver y cómo Daniel nos va a dar la posibilidad de enlazar con el libro de Apocalipsis. Así que hay cosas increíbles. Quería aprovechar de recordarles algo que viene en el Proverbios 29:18. O sea, qué importante cuando en un proverbio nos dicen algo como esto, hermanos. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Pero qué importancia nos da el versículo hacia la profecía. Dice que debemos estar atentos a la profecía. Si no, el pueblo tiende a desenfrenarse, o sea, a perder su rumbo. ¿Por qué hace la profecía? Dirigirnos un camino, trazarnos un norte. Así que es importante lo que estamos haciendo en este momento, estudiar el libro de Daniel, importantísimo para este tiempo. Así que, sin más, yo quiero dirigirlos con una palabra de oración. Oremos, hermanos. Amante y buen Dios que estás en los cielos, gracias, bendito Señor, por esta posibilidad que tú nos das, Padre, de estudiar tu palabra, Señor. Gracias también por la luz que tú le has dado a esta iglesia, Señor, porque estas estas revelaciones, Señor, tenemos mucho. La iglesia tiene mucha luz para dar y eso es lo que debemos aprender primero nosotros y después poderlas impartir, Señor. Bajo la guía de tu Espíritu Santo, Señor, que es lo más importante, porque es el que dio esta profecía y es el que la va a venir a explicar también. Así que, Dios mío, te rogamos por el nombre de Jesucristo, que tú guíes cada uno de estas palabras, Señor, y que sean atesoradas, guardadas en nuestros corazones, para que nunca olvidemos ni nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, Señor. Nos has trazado un camino, así que guíanos derecho por él. En tu buen nombre, Jesucristo. Amén. Sin más, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente y espero que tengan sus Biblias a mano. Vamos a utilizarlas bastante y le damos el pase al pastor Balbuena. Pastor, Bienvenidos todos, una feliz noche para todos. Gracias, Alonso, por esa introducción tan el tiempo es significativa. suyo, pastor. Sí, sí me escuchan allí, ¿verdad? Bien, ¿sí me oyen? Perfecto. Ok, gracias por eso, gracias. Queremos, en verdad, reconocer el esfuerzo que hacen. En este momento, cada uno de ustedes pudiera estar haciendo un trabajo totalmente distinto, pero están con nosotros aquí y es muy importante esta oportunidad que tenemos de hablar con nuestro Dios, de conversar con Él y también de aprender de su palabra, sobre todo con el tema que tenemos hoy, que viene muy al caso de los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo entero. Yo les había dicho la semana anterior que el tema de hoy iba a estar relacionado no solamente con los tiempos de Daniel, sino con lo que estamos viviendo justo hoy, en este día, en este mismo segundo. Por eso entonces vamos a ubicarnos en el libro de Daniel, capítulo 10, por favor. La semana pasada cubrimos los capítulos 8 y 9 con la visión de que cubría 23 siglos, 2300 años, y así el libro de Daniel nos ha traído hasta las postrimerías de la historia lo que estamos viviendo en este tiempo. El capítulo 10 significa la última visión del libro, la última visión que tuvo el profeta Daniel. Ya no era el chico, el joven adolescente que salió de Babilonia, sino que ya era un hombre bastante maduro, un adulto mayor. Sin embargo,
esta aparición que Dios hace frente a Daniel es una muestra importante que para Dios no hay edad. Este tiempo, este mundo, digamos, influido por el mercadeo, por el marketing, quiere darnos a entender que ya una persona a lo que pasa a la franja de los 40 años ya es un objeto, ya digamos que tiene que ir a una esquina, ya lo que iba a hacer en la vida lo hizo. No es cierto, no es cierto. Es verdad que la piel va sufriendo digamos, cambios durante el tiempo, pero la lozanía de la juventud se lleva en el emprendimiento que cada quien lleva en su mente, en las ganas de vivir y en las ganas de hacer una contribución al bienestar social. Y por eso Dios escoge a Daniel, tanto en su juventud como en su edad adulta, para dar a entender que el ser humano puesto en las manos de Dios en todo tiempo es útil. Así que si tenemos en este momento en la audiencia personas que ya hace tiempo pasaron los 40, 50, 60 años, no es el fin, es una etapa nueva donde Dios también te puede utilizar. Muy bien, el asunto es que Dios se le aparece aquí a Daniel. Daniel pierde la fuerza, bueno, porque está frente a un ser sobrenatural, lógico, está frente a la majestad de los cielos y es muy natural que Daniel haya perdido las fuerzas. Y en esa cantidad de fenómenos que Daniel estaba sufriendo, esos fenómenos biológicos, allí propios de una naturaleza humana débil, el Señor le da unas palabras de ánimo, de consuelo a Daniel, que yo quisiera regalárselas a todos en este momento, cualquiera sea tu situación. Lo que estés pasando en este momento, lo que estés viviendo, si la estás pasando bien o no tan bien, si tienes un desafío familiar, un desafío de pareja, un desafío con tus hijos, un desafío en el tema de salud, eh, económico, psicológico, lo que sea que estés pasando en este momento, te quiero regalar esta cita que está en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, por favor. Capítulo 10, versículo 12, donde dice ahí la escritura, Daniel 10, 12, y le dice, Daniel, no temas. Así que yo te recomiendo que en este momento quites de ahí de la Biblia por un segundo nada más ese nombre y pon el tuyo propio, ¿verdad? Pon tu nombre allí. Y entonces Dios se te acerca a ti en forma personal, por nombre propio, por nombre y apellido, porque Dios nos conoce como si fuéramos la única persona que vivimos en este mundo y nos dice, Daniel, no temas. Si tu nombre es Carlos, si tu nombre es María, si tu nombre es Alberto, Alfredo, Johnny, cualquiera sea tu nombre, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Así que no estás solo, Dios está contigo. Lo que Dios quiere es la sinceridad del corazón, de saber que lo buscamos a Él, no por un interés, no por pasar una coyuntura y luego olvidarme de Dios, sino que lo estoy buscando de corazón porque solamente en nuestro Dios está la solución de nuestra vida. Así que vamos a pasar a la siguiente lámina. Entonces, donde tenemos el título de hoy, La historia en nuestros propios días. Ese es el tema de hoy, último tema del libro de Daniel. Y entonces pasamos a la siguiente lámina, donde justamente tenemos ahí el encuentro de Daniel con el ángel. Ahí vemos en esta lámina siguiente cómo entonces Daniel tuvo sufrió esos diferentes fenómenos físicos por este encuentro que estaba sosteniendo ahí con este ser enviado del cielo que estaba por darle a Daniel la última gran revelación de su libro, una revelación que nos llega hasta estos tiempos y así, amigos, de esta manera entramos al capítulo 11. Así que vamos a pasar ahí la página, si tienes una Biblia ahí de, digamos, convencional, de papel, pasa la página y ahí llegas a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11, amigos, es una joya de la literatura bíblica. Yo no diría que solamente de la literatura bíblica, sino de toda la literatura universal. Porque dentro del género profético es difícil igualar la información que contiene Daniel capítulo 11. Es difícil por la amplitud que recoge desde los días del imperio medo-persa, 520, 530 años antes de Cristo, pasando por todos los siglos siguientes, siguiendo por nuestros días y penetrando al futuro. Difícilmente podemos encontrar un capítulo, una profecía, una revelación en toda la Biblia y específicamente en la literatura apocalíptica que iguale el contenido de Daniel 11. Daniel 11 debería ser un tema de estudio de todos los presentes, de su familia y tratar de concientizarnos de la importancia
de este capítulo, de cómo debe repercutir en nuestros días, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de ver el mundo, de concebir el funcionamiento del planeta Tierra, de sus habitantes y de los poderes que han luchado en el pasado y siguen luchando en el presente. Es una joya maestra de profecía, de revelación divina, un compendio de historia anticipada, un manual de, digamos, de comunicación social de lo que está ocurriendo hoy día y también una inspiración para el futuro, para mantenernos fieles a Dios. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina, donde hemos preparado aquí un cuadro que antes de ir al capítulo, quisiera compartir con ustedes, por favor, si usted tiene la posibilidad allí en su dispositivo telefónico, si lo puede hacer, de ampliar ahí la imagen, lo puede hacer. Vea lo que tiene allí. Ahí estamos presentando un resumen de lo que contiene Daniel 11. Vean ustedes que ahí la primera columna dice ahí las etapas, los poderes, los reinos. La segunda columna los versículos. Luego los símbolos que en otras partes de Daniel se ha utilizado para ese poder o para ese reino y los años que cubre. Y ustedes se van a dar cuenta que, vean ustedes el orden, si vamos fila por fila, vean ustedes que tenemos ahí Medo Persia la primera fila, Grecia la segunda fila, Roma la tercera fila. Lo que quiere decir, amigos, que aquí se repite lo mismo de la estatua, lo mismo de las cuatro bestias, lo mismo de la visión anterior de los dos animales que estaban luchando, y esos mismos poderes se mantienen hasta este capítulo, lo que demuestra, amigos, la unidad del libro de Daniel, la coherencia interna del libro. Esto es algo muy importante porque el libro, así como empieza, así termina, con una sola consistencia del orden histórico, no solamente el orden dentro de lo que muestra el mismo libro, sino el orden de la historia. Recuerden, amigos, que a Daniel se le mostró por anticipado las diferentes etapas del mundo, por anticipado. Es decir, que la historia, el devenir de la historia, los siglos siguientes después de Daniel, lo que hicieron fue demostrar que estas revelaciones eran ciertas. Y amigos, yo quiero decirles, sin que me quede nada por dentro, que por eso es que la profecía es uno de los argumentos más poderosos para demostrar la autenticidad de la Biblia. Porque ¿cómo es posible que la historia haya sucedido tal cual como se le manifestó al profeta Daniel? Eso solamente Dios lo puede hacer. Así que si existe una máquina del tiempo, algo que los físicos cuánticos hoy día están tratando de inventar, ya Dios la tiene y la ha puesto en marcha allí en la escritura. Entonces vean ustedes en la primera línea, Medo-Persia, la primera fila, la segunda fila, Imperio griego, luego Roma, que está dividida en dos partes, la Roma de los emperadores, de los césares, allí en los versículos 16 al 30, luego la Roma papal del versículo 31 al 37, es lo que contiene los versículos que significan este poder. Después viene la Revolución Francesa, que es un evento que por primera vez aparece en Daniel y que en los siguientes capítulos, los anteriores capítulos no aparecía. La historia contemporánea después de la Revolución Francesa, en los versículos 40 y 41, el día de hoy, justamente este día, está en el versículo 42, el futuro inmediato, lo que ha de acontecer en los meses venideros o en los años inmediatos, en el versículo 43, luego el establecimiento del nuevo orden mundial, no es una invención sociológica, es algo que está en la Biblia, en los versículos 44 y 45, el fin del mundo allí en Daniel 12:1 y la segunda venida de Cristo en los versículos 2 y 3 del capítulo 12. De tal manera, pues, que del capítulo 10 al capítulo 12, una sola revelación. No es que originalmente Daniel, cuando recibió esta visión, se le iba dictando a Daniel, bueno, Daniel, este es el capítulo 10, anota capítulo 10, anota ahora capítulo 11 y anota ahora capítulo 12. No, Daniel recibió una sola revelación que luego algunos estudiosos más adelante dividieron en capítulos y en versículos para facilitar esa lectura a las personas que consultaran las escrituras. Así que ahí en este cuadro tiene un resumen de la información contenida en Daniel 11, ¿verdad? Versículo por versículo, ustedes ven allí. Vamos entonces a la siguiente lámina. En esta siguiente lámina, rápidamente vamos a ver los dos primeros versículos de Daniel 11, aunque lo llevo así, no crean ustedes que vamos a ir versículo por versículo, porque realmente aquí pasaríamos bastantes horas si hiciéramos eso. Vamos a hacerlo de manera práctica para que ustedes puedan ver la información más relevante. Los primeros dos versículos de Daniel 11 tienen que ver los propios días de Daniel, los días que él estaba viviendo, que el imperio medo-persa era el imperio reinante, era la potencia mundial, un imperio que duró un poquito más de
200 años. Los primeros dos versículos de Daniel, capítulo 11. Pasamos a la siguiente lámina y ustedes ven ahí ahora en el versículo 3, por favor, les invito a que vean el versículo 3, siguiente lámina. Y en el versículo 3, entonces, usted tiene allí el imperio griego que fue justamente el que derrocó al imperio medo-persa con su gran figura Alejandro Magno. O sea, llama mucho la atención que 200 años antes de la aparición de Alejandro, una de las figuras cumbres de toda la historia universal, conocida por todo el gran público, como ya su aparición, su influencia, su legado y todo lo que significó la figura de Alejandro ya estaba allí, digamos, anunciada en la Escritura. ¿Por qué Dios hace esto? Amigos, porque de no haber sido porque la profecía bíblica eh, tenía otra información, probablemente Alejandro hubiese dominado el mundo entero. Es decir, si la profecía bíblica, si Dios no hubiese dispuesto los acontecimientos de otra manera, este hombre hubiese sido literalmente el dueño del mundo, el dueño de la historia, porque a los 32 años, cuando murió repentinamente, el hombre había conocido, digamos, todo el mundo que los geógrafos habían mapeado hasta ese momento, porque Alejandro no iba solo, además de sus tropas llevaba ahí historiadores, geógrafos, biólogos, diferentes tipos de científicos, para ir entonces delimitando el mundo que le iba conquistando. Pero entonces no quedó la cosa allí solamente con Alejandro. Alejandro muere, siguiente lámina por favor. Alejandro muere y como ya lo habíamos dicho en la entrega anterior, en el tema anterior, Alejandro muere repentinamente, no dejó heredero, así que sus principales cuatro generales se disputan el poder, algo que usted ve allí en el versículo 4. Usted ve Daniel 12:4 y ve allí cómo entonces se divide el imperio griego entre lo que fue Ptolemaida, lo que fue Casandra, también lo que fueron la parte de los Seleucidas y lo que fue Persia, que es lo que está en color naranja a su mano izquierda, a su mano derecha, perdón. Así que esos cuatro territorios conformaban todo lo que era el imperio de Alejandro, lo que heredaron sus capitanes, pero de esos cuatro, ahora la profecía se va a encargar de dos. Vamos a pasar a la siguiente lámina. La profecía se encarga de dos, y esto es muy importante lo que vamos a decir a continuación, porque estas dos figuras nos van a acompañar hasta el final del capítulo. Por favor, tome nota de esto. Esto es algo sumamente importante de lo que vamos a ver a continuación. Rey del norte y rey del sur. ¿Qué hace ahí Dios con Daniel? Lo que hace Dios con Daniel primero es darle un marco general en los primeros cuatro versículos, darle un marco general a Daniel y de ese marco general ahora hace como una especie de zoom donde se enfoca lo que realmente le interesa a Daniel y al pueblo sagrado. Rey del norte y rey del sur. ¿A quién se refiere el rey del norte? Bueno, a toda esa parte del ex imperio griego que ahora pasó a ser parte del dominio de los sirios, de los seleucidas, de Seleuco, Seleuco primero, el segundo, el tercero, todos esos seleucos que hubo allí en esa zona de Siria que también cubría Israel, también cubría lo que es hoy día el Líbano, parte de Turquía y parte de Irak. Y el rey del sur es Egipto. Así que el rey del norte significa todo lo que viene de la parte del norte, de Babilonia, todo lo que fue también el ex imperio babilónico, y el sur, que son los Ptolomeos, es lo que se ha llamado siempre Egipto. Así que mantengan esto en la mente porque rey del norte y rey del sur, geográficamente quiere decir al norte de Tierra Santa, al sur de Tierra Santa, es decir, al norte de Israel estaba el rey del norte, esa parte naranja oscura, y al sur de Israel, de Palestina, de la Tierra Santa, estaba el rey del sur, que son los Ptolomeos. Es decir, que al principio de este capítulo 11, ahí tiene un sentido literal, allí. Pero cuando ya vienen otros imperios, cuando cae el imperio griego y vienen otros imperios como Roma y otros poderes más, ya deja de tener un significado literal y pasa a tener un significado simbólico. ¿Por qué? Bueno, porque tanto los Ptolomeos como los Seleucos, ellos desaparecieron en la historia, y si Daniel capítulo 11 sigue utilizando esos nombres, ya no es un sentido literal, porque esos reinos desaparecieron, sino que ahora se aplica en un sentido simbólico. Y ustedes se van a sorprender del significado simbólico de esto. Vamos a pasar a la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina, entonces, tenemos que tal cual como lo decía la estatua de Daniel y como decían las cuatro bestias, el siguiente poder después de Grecia es el imperio romano.
Roma fue el que conquistó a los reinos griegos. Usted, pues, no tiene más que hacer un repaso de la historia y darse cuenta que eso ocurrió así. Por ejemplo, hay una película muy famosa del año 1963 llamada Cleopatra por la muy conocida actriz Elizabeth Taylor. Allí es aunque es una película, pero ahí se muestra de manera muy interesante cómo Roma terminó de doblegar el poder griego en esa parte del Mediterráneo, ¿verdad? Porque los Ptolomeos era un ex reino griego, pero pasó a ser colonia romana. Y así sucesivamente. Entonces, amigos, desde el versículo 16 en adelante del Imperio Romano, yo les invito, por favor, a que hagamos un paseo rápido por aquí, por estos versículos. Usted se va a quedar muy sorprendido. Por ejemplo, versículo 16, que es donde comienza allí la sección que pertenece al Imperio Romano. Cuando dice ahí, y el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa, se refiere a la ocupación de Roma de lo que ellos llamaron la provincia de Judea, que no es otra cosa que Israel. Pasó a llamarse la provincia de Judea y se refiere al general romano Pompeyo, que entró allí en Judea en el año 69. El versículo 17, por ejemplo, vea usted el versículo 17, donde dice, afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios, se refiere justamente a lo que yo he estado diciendo. Cuando dice ahí para venir con el poder de todo su reino, se refiere a Roma. Y cuando dice y hará con aquel convenio, se refiere al reino del sur, los Ptolomeos, que en ese momento el rey Ptolomeo había muerto y había dejado dos hijos. Y uno de esos dos hijos es la reina Cleopatra, que es ese que dice y le dará una hija de mujeres para destruirle. Ustedes saben que Cleopatra, ella muy hábilmente no solamente se emparentó con Julio César, que era el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, y una vez que muere Julio César, también logra seducir a Marco Antonio y también tiene hijos con Marco Antonio, pero finalmente todos ellos fueron vencidos por Octavio. Luego cuando dice ahí, versículo 18, volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, más un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio, se está refiriendo a todas las intrigas que enfrentó Julio César. Luego volverá su rostro a la fortaleza de su tierra, más tropezará y caerá y no será hallado. Eso se refiere al asesinato de Julio César el 15 de marzo, lo que las fiestas romanas en aquel tiempo, los idus de marzo, cuando inclusive sus parientes más cercanos, entre ellos uno de sus ahijados, terminó con la vida de Julio César. Estamos hablando del año 44 antes de Cristo. Luego vean el versículo 20. Si usted pudiera consultar en este momento un libro de historia, usted se va a dar cuenta que después de la muerte de Julio César, ahí hubo un triunvirato entre Lépido, Octavio y Marco Antonio. Octavio se encargó de eliminar a los otros dos y en el año 14 antes de Cristo se instauró el imperio. Por primera vez entonces venía el imperio romano y ahí lo ven en el versículo 20, se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Así que ahí se está refiriendo a Octavio César Augusto y esa parte que dice ahí, un cobrador de tributos, nos lleva a el empadronamiento que había allí en Israel cuando Jesús estaba a punto de nacer. Por eso es que la Biblia, por eso que la inspiración, el Espíritu Santo incluye esa característica de Octavio allí, porque ahí lo dice, cobrador de tributos, refiriéndose al censo de Israel y al cobro de tributos para que todas las tribus fueran a sus lugares de orígenes y le pagaran a Roma un tributo por ello. Así que ese versículo 20 se refiere a Octavio César Augusto. Versículo 21, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halago. Se refiere al emperador Tiberio, quien sucedió a Octavio en el Imperio Romano, un hombre con esas características, tal cual, así como lo descubrió la Biblia, y que era el emperador en los días cuando Cristo hizo su ministerio, el emperador Tiberio. Y qué interesante, amigos, vean ustedes, versículo 22, como dice ahí, las fuerzas enemigas, y refiriéndose a todos los enemigos de Roma, pero principalmente a los celotes, a los revueltos judíos, esas fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué está diciendo ahí la Biblia? La Biblia lo que está diciendo ahí unos 530, 520 años antes de Cristo, en el versículo 22, Daniel 11, 22, está diciendo que en los días de Tiberio César, el príncipe del pacto sería
destruido, que fue lo que sucedió. Jesucristo fue crucificado por los romanos en el año 31, en pleno reinado de Tiberio, tal cual como lo había predicho la Escritura. Pero no solamente eso, siguiente lámina, no solamente eso, sino que el mismo versículo 22 también nos dice que esas fuerzas enemigas romanas no solamente mataron a Cristo, sino que también acabaron con las revueltas judías, cosa que ocurrió en el año 70. Fueron varias las escaramuzas que el Imperio Romano sofocó, pero ya desde el año 70 ya fue algo que no se podía, según el concepto romano, no se podía tolerar, y entonces acabaron con el templo de Jerusalén, lo destruyeron por completo. Jesús había dicho, aquí no quedará piedra sobre piedra, lo cual sucedió. Hoy día existe lo que llaman el muro de los lamentos, pero la gran mayoría de los historiadores serios, de los arqueólogos, llegan a la conclusión de que ese muro de los lamentos no se refiere al templo de Jerusalén, sino se refiere a una muralla posterior que se construyó unos siglos más tarde. De tal manera, pues, que en este versículo 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él, se refiere a la total aniquilación de la resistencia judía, incluyendo ya la fortaleza de Masada y otros lugares más. Esto es importante resaltarlo, amigo. Este versículo 22 se relaciona directamente con algo que está ocurriendo hoy. Uno de los conflictos más sangrientos, más terribles, más dantescos y que se lleva más titulares en la actualidad en el mundo entero es el conflicto que tenemos en Gaza. El origen de este conflicto, amigos, es ese versículo 22 que nosotros tenemos ahí. ¿Por qué? Porque los romanos se llevaron de allí a los judíos, la tierra quedó desierta, vinieron entonces paulatinamente pobladores de diferentes regiones de alrededor y fueron ocupando esa tierra en los siguientes siglos, ¿verdad? El siglo I, II, III, IV, V, hasta el siglo XIX, cuando comenzaron los primeros intentos de los judíos expatriados a querer venir de nuevo a su tierra madre, de Palestina, y cuando llegan allí, principalmente en el siglo XX, después de las persecuciones de los que fueron objeto en Rusia y en la Segunda Guerra Mundial por la política antisemita de Hitler, cuando los judíos retornan allí a esa región de Palestina, ya habían otras personas ahí habitando la tierra desde hacía más de 1800 años. Entonces, los judíos reclaman esa tierra como suya, como la herencia de Abraham, y los palestinos dicen, bueno, que encontraron una tierra vacía y que ahí hicieron su vida. Un enfrentamiento entonces que pone cara a cara a estos palestinos que son de origen árabe, descendientes de Ismael, y a los judíos que son de descendencia de Isaac. Algo realmente triste, duro ver algunas imágenes, pero que esto tiene no solamente sus raíces en este versículo 22 de la destrucción de los romanos a Judea, sino también del enfrentamiento de los dos hermanos desde los días de Abraham. De tal manera, amigos, que lo que hoy las cámaras de televisión nos enseñan no es solamente un conflicto bélico, esto es un conflicto ancestral, un conflicto familiar y sobre todo un conflicto espiritual. Porque amigos, uno de los propósitos de Daniel capítulo 11 es que nosotros aprendamos a evaluar y a entender la historia, no solamente la historia de los siglos, sino la historia de hoy, lo que está ocurriendo en este mismo segundo. Tenemos que aprender a evaluarlo, no desde el punto de vista político, no de preferencias políticas, no con un preconcepto político o de mis ideas, como yo fui formado o de cómo yo filtro la historia, sino que la mejor forma de entenderlo es con un lente espiritual, bíblico, de saber qué significado hay detrás de todo esto. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, simplemente que este fue el resultado de la decisión que tomaron algunas personas cuando desechan a Cristo y les dice pues que la sangre del Señor caiga sobre ellos. Es algo realmente muy duro de asimilar, muy duro. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia del pueblo judío, preservándole la identidad durante largos siglos, preservando su unidad nacional y preservando cada una de las ceremonias que ellos tienen para que de alguna manera, en algún momento, puedan llegar a aceptar a Cristo como Salvador, como muy bien el apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 11, que Dios puede perfectamente hacer ese milagro, no solamente en los judíos, sino en cualquier persona, de cualquier creencia, de cualquier fe, en el mundo entero. Seguimos adelante. Entonces, siguiendo desde los versículos 23 en adelante, ahí entonces digamos de forma muy sucinta, ahí lo que podemos decir del versículo 23, siguiente lámina por favor, desde el 23 en adelante, son los siglos siguientes, todo el primer siglo de la era cristiana,
los años hasta el año 100, del año 100 al año 200, pasando por diferentes emperadores como Trajano, como Adriano, como Marco Aurelio, Caracalla, todos ellos, hasta que llegamos a el año 313. Y ese año 313 está, amigos, en el versículo 28. Veamos allí, por favor, versículo 28. Desde el versículo 28 hasta el 30 aparece una de las figuras cumbre del Imperio Romano, que fue el emperador Constantino. Dice ahí, versículo 28, volverá a su tierra con gran riqueza y su corazón será contra el pacto santo. Y hará su voluntad y volverá a su tierra. ¿Qué significa el pacto santo? El pacto santo es el Evangelio de Jesucristo, la salvación por la fe, Jesucristo como único salvador de la raza humana. Y lo que hace Constantino, Constantino se dio cuenta de que las persecuciones romanas contra los cristianos, cuando ellos se refugiaban a las catacumbas, esa política no estaba dando ningún resultado porque mientras más los perseguían, más se multiplicaban. Así que Constantino dijo, vamos a tener que darle la vuelta a esto, vamos a tener que implementar otro tipo de estrategia. Y Constantino dijo, se acabó la persecución, vamos a proclamar un edicto de tolerancia religiosa para todos, incluyendo los cristianos, y ahora, en vez de perseguir a los cristianos, vamos a tratar de acercarlos al gobierno, al Estado, vamos a darle privilegio, vamos a darle un poquito de ascendencia, de poder y lograr asimilarlos a la política expansionista del imperio. En ese sentido es que dice ahí que su corazón será contra el pacto santo, porque a partir de allí comenzó a contaminarse el cristianismo de política. Recuerden que la política como ciencia nació en los círculos atenienses de Grecia, nació en los círculos del Senado romano, y la política no es otra cosa que el alcance del poder, el manejo del poder y el mantenimiento del poder, cueste lo que cueste y haya lo que haya que hacer. De eso se trata la política, así fue en el pasado y así es hoy en el presente. Y Constantino hizo esto con la iglesia, comenzó a contaminarla, y por eso dice la Biblia que se volvió contra el pacto santo. Al tiempo señalado, versículo 29, volverá al sur cuando él empezó a construir su capital, Constantinopla, que es la ciudad de Estambul que nosotros conocemos hoy día, mas no será la postrera avenida como la primera, porque ya ahí el poder de Constantino comenzó a perderse, ¿verdad? Ya empezó a decaer, porque vendrá contra las naves de Quitim y se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el pacto santo. A partir de allí, amigos, la iglesia se fue transformando y entonces fue tomando lo que nosotros hemos conocido más adelante con el nombre de Iglesia Católica, que se refiere a una iglesia universal con una cabeza única. Muy bien, así que los siglos pasan, siguiente lámina, por favor, los siglos pasan y en el año 476 entonces cae el Imperio Romano. Ese Imperio Romano que ustedes ven ahí, la parte rosada de la izquierda, la parte izquierda del mapa, cae la ciudad de Roma con todas las tribus bárbaras que la invaden, queda en pie la parte verde, que es lo que es el Imperio Bizantino, queda en pie, pero un poco más adelante de esa región verde que está ahí, surge un emperador que se llama Justiniano, allí en el año 538, y veamos entonces lo que ocurre. Siguiente lámina, por favor. Vamos a la siguiente lámina. Y este Justiniano hace algo, siendo que ya no estaba, no había ya un emperador en Roma, sino que ahora el emperador principal estaba ya en Bizancio, el Imperio Bizantino. Vean ustedes lo que hace allí el emperador Justiniano, que en el año 538 él reconoce al obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias santas, y así es como por medio de un acto político de reconocimiento, así entonces la Iglesia Católica logra tomar un poder y una ascendencia, vamos a decir, políticamente aceptada, oficial dentro del territorio del Imperio Bizantino y de toda Europa. Así es entonces como nace el obispado, ¿verdad? Y no como una sucesión del apóstol Pedro. Así que entonces el versículo 31, te ve ahí, versículo 31, todos esos versículos, hasta el versículo 37, es el acto de 1200, más de 1200 años de predominio papal, de supremacía papal en toda Europa. Sin embargo, amigos, vean ustedes el versículo 31, vean ustedes el versículo 31 donde dice, y quitarán el continuo sacrificio. Eso tiene que ver con lo que explicamos la semana pasada de la sustitución de la intercesión de Cristo, la sustitución de los méritos de Cristo, la sustitución de la verdad del Evangelio
y reemplazarlo por un sacerdocio humano, por un conjunto de ritos, de asuntos que no están autorizados en la Biblia. Por eso dice ahí, quitarán el continuo sacrificio, refiriéndose a los efectos, a la influencia, a los beneficios del sacrificio de Cristo. Y el versículo 32, a pesar de todo esto, vean ustedes lo que dice ahí, después del punto y coma, vean ustedes el versículo 32, dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. ¿Qué está diciendo ahí la Escritura? Que a pesar de todo esto, había un pueblo refugiado en las montañas, en diferentes sitios, en pequeños poblados, en diferentes lugares, que seguía adorando a Dios con plena conciencia, como la Biblia lo había dicho. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en vista de esto, ¿qué hace entonces este poder religioso político? ¿Qué hace? Bueno, persigue y destruye. ¿Por qué? Porque realmente no es lo visible, no es este poder político de supremacía papal el real poder. El real poder es quién lo está utilizando. El verdadero poder que está detrás de las sombras, manipulando todo, que no es otro que el enemigo de las almas, ¿verdad? El enemigo de las almas, el adversario de Dios, que se ensaña con todo aquello que se atreve a disputar su autoridad en este mundo, porque él se siente el príncipe de este mundo. Como que no ha caído en cuenta de que Cristo ya murió en la cruz, que fue derrotado, y él entonces su obstinación de conservar este reducto de poder en el universo, piensa que va a triunfar cuando no, cuando los hijos de Dios durante la historia, cuando levantan su bandera de fidelidad, le dan a demostrar que su poder no es absoluto. Por eso dice ahí, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo, versículo 33, instruirán a muchos, refiriéndose ahí a varios reformadores, como por ejemplo Juan Hus o John Wycliffe, o Jerónimo, o John Knox en Inglaterra, Wishart, Hamilton, una cantidad de personas aparecen ahí en el versículo 33. Y por algunos días caerán a espada y en cautividad y despojo, ¿verdad? Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro y muchos se juntarán a ellos con lisonja, es decir, personas que los traicionaban para destruirlos. Siguiente lámina, por favor. Sin embargo, amigos, versículo 35 dice ahí que algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos. Quiere decir que en ese tiempo muchas personas bajaron al sepulcro y aunque morían como derrotados, realmente estaban triunfando para vida eterna. Pero las cosas cambian porque si ustedes ven, por ejemplo, el final del versículo 35, por favor, ve el final del versículo 35, después de la coma. Mira como dice ahí, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. ¿Cuál tiempo determinado es este? Bueno, de los 1290 años de supremacía papal, que empezaron en el año 538 y que llegaron hasta 1798. Así que ese tiempo determinado que menciona ahí el versículo 35 es el final de los 1290 días de supremacía papal. ¿Y qué evento estaba ocurriendo en Europa en ese momento? Bueno, la Revolución Francesa, tal cual como se lo había anunciado en el cuadro anterior. Y eso entonces lo encontramos, por favor, ese acontecimiento, ve al versículo 38, y somos tan amables, versículo 38, ve ahí, donde dice, mas honrará en su lugar, o sea, este poder que está surgiendo, honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Se está refiriendo ahí a que en la Revolución Francesa la nación toda se volvió contra Dios, tumbaron las estatuas de Cristo, llegaron a las iglesias, quemaron las iglesias, mataron sacerdotes, o sea, fue una reacción en cadena de la población toda, donde hasta la misma asamblea legislativa desconoció la existencia de Dios, prohibieron la Biblia y exaltaron a la razón humana como la inteligencia, la razón humana como el Dios supremo que había que adorar y que lo ilustraron con una mujer semidesnuda, la cual paseaba por todas las calles de París y de las ciudades principales, inclusive algunas obras de arte como esa pintura que ustedes ven ahí en la parte superior derecha, inmortalizada por el pintor de la Croix, que se llama La libertad guiando a sus hijos. Algo que empezó en una revuelta en la cárcel de la Bastilla, se extendió por todo París, viene entonces el reinado del terror, la maquinaria infernal de la guillotina y todos estos hechos que devinieron en el surgimiento de Napoleón Bonaparte. Eso está entonces contenido en los versículos 38 y 39. ¿Por qué es tan importante la Revolución Francesa para nosotros, amigos? ¿Por qué? Porque varios de los conceptos que manejan hoy el mundo, como el concepto de república, el concepto
por ejemplo, de poderes separados, el concepto del secularismo, del mercantilismo, del capitalismo, del marxismo, socialismo. Muchas de esas ideas, aunque ya se venían gestando antes de la Revolución Francesa, pero tuvieron en la Revolución Francesa un punto de inflexión importante que significó un lanzamiento de las ideas, una exportación de esas ideas a diferentes partes del mundo, de tal manera que ustedes ven que la mayoría de nuestros países aquí en esta parte de la Tierra, aquí en el continente americano, la gran parte de los países se llaman repúblicas, porque Napoleón, al expandirse España, entonces provocó la caída del monarca español en ese momento y ahí entonces se terminó el reinado español sobre las colonias americanas y por eso nosotros nos llamamos repúblicas en la gran mayoría de los países de esta parte del mundo. Pero eso no es todo, vamos a la siguiente lámina también. En la siguiente lámina vamos a ver un personaje muy representativo de lo que fue esa época, que fue el famoso Voltaire. Y Voltaire, uno de los grandes pensadores, considerado uno de los grandes filósofos y escritores de no solamente de la era moderna, sino de toda la historia universal, era un ateo declarado que decía, por ejemplo, el ateísmo es el vicio de unas pocas personas inteligentes. Por eso usted ve el versículo 39 como dice ahí, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. ¿Qué está diciendo hoy la Biblia? La Biblia lo que está diciendo es que los conceptos que surgieron de la Revolución Francesa llenaron la tierra y entonces nos tienen en estas condiciones que tenemos hoy día. Así que esta vacuidad de Dios que tenemos hoy, esta terquedad de la sociedad de darle la espalda a Dios, este secularismo creciente, este posmodernismo que tenemos hoy día, producto de la Segunda Guerra Mundial, tiene sus orígenes allí en la Revolución Francesa. Y así es como, amigos, llegamos al versículo 40. Siguiente lámina, por favor. Cuando llegamos al versículo 40, amigos, vean ustedes quiénes aparecen ahí. Vamos a la siguiente lámina. Bueno, antes de ir al versículo 40, ahí les he dejado este material. Usted también lo puede, perdón, vamos a la anterior, al cuadro que tenemos anteriormente, para un poco hacer allí la comparación. Gracias. Ahí tenemos entonces un resumen de lo que ha sido hasta ahora el libro de Daniel. Vean ustedes, si usted logra hacer suma ahí en la pantalla, usted ve allí Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 11. Vean ustedes cómo ahí en cada uno de los 4 capítulos tenemos una consistencia de símbolos, de reinos, y que sencillamente a medida que el capítulo va avanzando, va ampliando más nuestra perspectiva actual para que nosotros no solamente nos ubiquemos en el tiempo, sino también en el espacio hasta llegar a estos días. Ahí entonces ustedes pueden descargar también las presentaciones allí en el canal que nosotros tenemos titulado El Reloj Profético, nuestro canal de YouTube. Muy bien, entonces de esta manera, ahora sí, pasamos a la siguiente lámina y llegamos a nuestros días, al mundo contemporáneo. Recuerden que a partir de la Revolución Francesa tenemos lo que se llama la era contemporánea, que la tenemos allí en el versículo 40. Y vean ustedes quiénes aparecen allí en el versículo 40. Nada más y nada menos que nuestros viejos amigos, el rey del norte y el rey del sur. Les había dicho que en los tiempos griegos, el rey del norte es lo que venía de lo que anteriormente era la región de Babilonia. Todo lo que venían del norte era lo que venían de las caravanas, de las rutas comerciales, de las rutas militares de Babilonia. Y los que venían desde el sur eran los que venían de Egipto. Pues lógicamente, al llegar a este siglo XX, al siglo pasado, siglo XX, lógicamente no se refiere a esto. El reino del norte se refiere en la Biblia a Babilonia. Es aquí en este versículo 40, rey del norte ya no es un significado literal, es un significado simbólico y se refiere a la Babilonia de estos tiempos, una Babilonia simbólica, ¿sí? Y el rey del sur que tenemos ahí se refiere no al Egipto de aquellos tiempos, sino al Egipto actual, un Egipto simbólico también, cuya otra cita aparece en Apocalipsis 11.8. Si usted va a Apocalipsis 11.8 en este momento, un breve momento, usted se va a encontrar ahí que Apocalipsis 11, y eso lo vamos a ahondar cuando lleguemos, cuando estemos estudiando el capítulo 11 Apocalipsis, pero usted va a Apocalipsis 11.8 y va a encontrarse que cuando hacen ahí una descripción de la Revolución Francesa, por cierto, en ese capítulo 11, la Biblia llama a esa actitud francesa,
digamos, a la actitud de la población, del gobierno de turno en ese momento, la Biblia lo llama Sodoma y Egipto. De tal manera que ahí el rey del sur, en este versículo de Daniel 11:40, se refiere a aquel bloque de poder, no necesariamente un país, pero aquel bloque de poder que existe en el mundo cuyas bases filosóficas y religiosas no estén alineadas con la Biblia, o por lo menos que no acepta la existencia de Dios. Mientras que el rey del norte es un bloque, otro bloque de poder que sí acepta que Dios existe, que es un falso representante de Dios y que también disputa el poder del mundo. De tal manera que el rey del norte y el rey del sur son dos bloques de poder que se están enfrentando en el mundo desde finales del siglo 18 hasta nuestros días, ¿sí? Hasta nuestros días. No es exactamente un poder o un país único, sino que son dos bloques. Así que por eso usted ve ahí en las fotos, usted ve ahí, por ejemplo, a la Alemania nazi, usted ve ahí la fundación de las Naciones Unidas, en la segunda foto, la del centro, usted ve ahí la guerra de Vietnam, usted ve ahí la caída del muro de Berlín, usted ve ahí el conflicto en Siria, por ejemplo. Porque todos estos conflictos lo que demuestran son estos dos poderes enfrentados. Recuerde que en la Segunda Guerra Mundial no ganó un país, fue un bloque de países quienes ganaron la Segunda Guerra Mundial. En la guerra de Vietnam no se puede decir que hubo un ganador o un perdedor, porque finalmente Vietnam siguió siendo libre. En el muro de Berlín significó la caída en cascada de la Unión Soviética. Y en la guerra de Siria, bueno, finalmente alguien podría decir que los rusos fueron derrotados, pero es que realmente es un conflicto donde nadie ganó, solamente una pequeña facción siria que se puede alzar con la victoria, pero que el pueblo, la nación quedó totalmente destruida. Siguiente lámina, por favor. De esta forma, amigos, llegamos al versículo número 41, que es muy importante porque ya nos está acercando a nuestros días. Veamos ahí el versículo 41 lo que dice. Dice que el rey del norte entrará a la tierra gloriosa. Lógicamente, esa tierra gloriosa también tiene un significado simbólico. No se refiere a, digamos, el pueblo de Israel como tal, porque ya Israel en el año 70 fue desterrado por los romanos. Esa tierra gloriosa se refiere al cristianismo, al cristianismo. Entonces, el rey del norte entrará al terreno cristiano, en muchos territorios, muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Cuando vemos estos personajes, Edom era el otro nombre de Esaú, hermano de Jacob, y Moab y Amón eran hijos de Lot, por lo tanto, parientes lejanos de Abraham. ¿Qué quiere decir la Biblia con Edom, Moab y Amón? Bueno, que todas estas iglesias, comunidades cristianas, ¿verdad? Que tienen el nombre de cristianos, pero que en su desarrollo de su doctrina, en su liturgia, en las enseñanzas, van contrarias a la Biblia, pues son parientes cercanos del verdadero cristianismo, pero no lo son. No lo son. Y estas iglesias, estas corrientes religiosas serán engañadas por el rey del norte que entra a tratar de, como lo hizo Constantino en el pasado, de tratar de dominar estas iglesias por el poder político. Y ustedes ven ahí, vean ustedes, estos encuentros desde los días de Ronald Reagan en el año 1984, cuando por fin se establece una embajada en la Santa Sede de parte de los Estados Unidos, algo que era impensable, pero que se estableció y que eso eventualmente no solamente que provocó la caída de la Unión Soviética, sino también el acercamiento paulatino de los Estados Unidos, que es un país protestante, fundado sobre bases protestantes y que ha avanzado tanto el catolicismo en los Estados Unidos que vean ustedes que recientemente el último pontífice romano que ha sido nombrado es de nacionalidad norteamericana, es decir, con la doctrina católica, nacimiento norteamericano, y aquí se cumple de manera impresionante este versículo 41 de cómo el rey del norte ha logrado penetrar al cristianismo de tal manera pues que ha logrado esta unión impensable hasta hace unos 20 años atrás. Y así, amigos, pasamos a la siguiente lámina, llegamos al versículo 42. Y el versículo 42, amigos, es lo que está ocurriendo en el día de hoy. Pero antes de eso, vamos a mencionarles allí lo que dice este versículo 42 en cuanto al papel del rey del norte. Dice, no escapar al país de Egipto. ¿Qué es el país de Egipto? Bueno, todos aquellos países, todas aquellas estructuras, todas aquellas organizaciones en el mundo que no aceptan a Dios, que Dios existe, o que
hayan aceptado a Jesucristo como Salvador. Es decir, es tratar de conquistar los bloques, los organismos, las organizaciones, las estructuras ateas en el mundo. Eso es no escapar al país de Egipto. Bueno, eso lo está haciendo el rey del norte desde hace mucho tiempo, hasta el año 2015, que hubo unos pronunciamientos muy importantes, y también hasta el día de hoy. Pero ¿por qué? Siguiente lámina, por favor. ¿Por qué decimos, amigos, que hoy día estamos en el versículo 42? Porque cuando nosotros analizamos nuestra, nuestra realidad de hoy, nos encontramos con un mundo donde el obispo de Roma estaba haciendo esfuerzos importantes por unir las diferentes confesiones religiosas. No es que el concepto de unidad esté mal, porque Jesucristo dice en Juan capítulo 17 que todos seamos uno. No es que la unidad en sí misma como valor esté malo. El asunto es para qué se busca esta unidad. Y lo vamos a ver en unos minutos más adelante. ¿Para qué se busca? Siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina entonces vemos no solamente esta cantidad de reuniones interreligiosas, sino que también la firma de un decreto de crear el Día de la Dignidad Humana, más bien debería llevar el nombre de el Día de la Unidad Humana, donde todos los grupos religiosos del mundo, de la mano de Roma, deben procurar la unión de los credos, la unión de los pueblos, la unión de las creencias en favor de la protección del ser humano. Es decir, se utiliza un valor universal como la dignidad humana para justificar un fin de unidad, para un propósito político y de dominio mundial, como lo vamos a ver más adelante, que ya lo he dicho. Siguiente lámina, por favor. Y todo esto entonces va a llevar a que en algún momento se instaure esto que tenemos aquí. Vean ustedes, esto es una encíclica papal que se promulgó en el año 2015. Una encíclica, y esa encíclica se llama Laudato Si, que lo que hace es aprovechar el tema ecológico, sacarle provecho al tema del calentamiento global, del cambio climático, de cómo se está afectando la Tierra, de cómo estamos acabando con la naturaleza, lo cual es cierto, lo cual es verdad. Pero entonces Roma lo que hace con esto es que le da la vuelta, y lo que está buscando con esto es que crear conciencia en los gobiernos del mundo para hacer descansar la tierra un día a la semana, ¿sí? Un día a la semana, y ese día no es otro que el día de reposo que el hombre ha inventado desde los días de Constantino, por cierto, que él fue el que implantó ese día, el emperador Constantino, un día que no aparece en la Biblia. Porque si nosotros vamos a la Biblia, a los 10 mandamientos, la única parte de la Biblia que Dios escribió con su propio dedo, ahí en Éxodo 31 y 18, esos 10 mandamientos registran que el original día de descanso que Dios ha dejado es el día sábado. Así que Roma lo que está haciendo con esto es tratar de tomar el argumento ecológico para unir a todas las naciones de la tierra para adorar a Dios en un día que Dios no ha establecido por ley. El único día que Dios ha establecido por ley es el día sábado, para que sirva como un recordativo de la creación de Dios, de que la tierra viene de Dios y que nosotros somos originados de la mano de Dios. Pues esto realmente lo que demuestra un poco es, de nuevo, el poder detrás de las sombras. ¿Quién está detrás de todo esto? El poder que está oculto, que maneja todos estos poderes visibles del mundo como marionetas. Siguiente lámina, por favor. Y entonces, al llegar aquí a esta siguiente lámina, nos encontramos con lo siguiente. Y aquí entonces tenemos que nuevamente leer el versículo 42. Vean ustedes. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Amigos, la pugna mundial de hoy. La pugna mundial. Los poderes que tenemos hoy día tratando de tomar el control del mundo. Tenemos a Estados Unidos por una parte, China por otro lado, la Federación Rusa por otro lado, Corea del Norte, que tiene uno de los ejércitos más grandes del mundo. Pero amigos, estas banderas que estamos viendo son solamente la punta del iceberg, porque hay muchos intereses, muchos personajes, muchos poderes que están detrás de esto, y esto no es más que el control del mundo. O sea, el rey del norte y el rey del sur disputándose el control de la tierra, ¿quién lo va a tener? Y cuando nosotros analizamos lo que está pasando aquí, muy cerca de nosotros, aquí en el Caribe, aquí en el sur del Mar Caribe, cuando nosotros analizamos los discursos por ejemplo, hoy que fue la Asamblea número 80 de las Naciones Unidas, las palabras pronunciadas por el
el jefe de gobierno de los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, cuando vemos los pronunciamientos, las actuaciones de Rusia en Ucrania, cuando vemos las diferentes opiniones en Gaza, cuando vemos las reacciones aquí en Latinoamérica, cuando vemos cómo diferentes sistemas tratan de defenderse, todos los ismos tratan de imponerse, ¿verdad? El capitalismo, el socialismo, el comunismo, el neocapitalismo, todos estos ismos lo que hacen es que obnubilan la percepción humana. O sea, la opinión internacional, los medios de comunicación, las redes sociales, nuestras tradiciones familiares, nuestras primeras nociones políticas que nuestros padres nos dieron, nuestros apasionamientos, lo que hacen es que nos nublan la vista, nos hacen inclinarnos por una corriente política, nos hacen desarrollar una óptica totalmente equivocada, desconociendo, dejando de lado que todo esto tiene un origen bíblico, un origen, digamos, ancestral y sobre todo un origen espiritual. Cuando nosotros decimos espiritual, es que todos estos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo tratan de distraer al ser humano para que el ser humano en medio de su sufrimiento, de su dolor, de su apasionamiento, de la defensa de las ideas, se decante por un sector o por otro, por una idea u otra, cuando no se da cuenta que su propio corazón lo está engañando y que el enemigo quiere que la persona se clave su vista aquí en la tierra con todo esto y pasando de lado o dejando de lado lo que está ocurriendo en el cielo, que es el juicio investigador, que se lo dijimos la semana pasada, el juicio final que empezó en el año 1844, pero también dejando de lado que la historia, esta historia que Daniel nos está revelando aquí, no es para que nos detengamos en los acontecimientos históricos. Los acontecimientos históricos no son un fin en sí mismos. Es decir, la profecía por sí misma, así como nos está mostrando aviso, cuando nosotros vamos, por ejemplo, en una pista, una autopista, en una carretera, y vemos los anuncios de tránsito, esos anuncios de tránsito nos dicen a qué distancia está el destino al cual nos dirigimos, pero el anuncio en sí mismo no es la llegada, no es el destino final, es simplemente un anuncio. Así que todos estos acontecimientos históricos que estamos estudiando hoy de los siglos pasados y lo que estamos viendo hoy no son más que avisos en el camino, ¿sí? Avisos en el camino. Y veamos, por ejemplo, el versículo 43, cuando dice ahí, y se apoderará de todos los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Aquí lo que está diciendo el versículo 43 es cuál será el resultado. ¿Quién va a ganar? Va a ganar el rey del norte. Es lo que está diciendo ahí, que el rey del norte extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Es decir, que estas banderas que estamos viendo ahí, esas banderas, según Daniel 11:43, caerán. ¿Caerán bajo el control de quién? Bueno, caerán bajo el control de los poderes que representan la Babilonia, que son los Estados Unidos de América, que son los países de Europa, o sea, lo que es la Unión Europea, comandados por el obispo de Roma y todo el mundo entero que puedan incluir en esa coalición. Eso es lo que está diciendo la Biblia que va a ocurrir. Daniel 11:43. No, amigos, porque yo sea profeta, porque Daniel mismo lo dijo. Daniel dijo, no porque en mí haya sabiduría, sino porque hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Ahora, ¿por qué toda esta información es tan importante? ¿Por qué? Porque esta semana que ha sido tan candente en lo que es la geopolítica internacional, ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos el asesinato de una persona muy querida por la población joven, muy querida por el presidente de los Estados Unidos, este joven Charlie Kirk, que es una persona influyente, un activista político, sobre todo influyente en las masas juveniles. Ustedes saben que esa persona fue asesinada, eso ha causado un revuelo importante entre los Estados Unidos y en medio de los sentimientos, en medio de la marea de los sentimientos, el presidente Trump ha dicho que hay que devolver a Dios a los Estados Unidos, hay que devolver a Dios. Y eso algunas personas han interpretado como un revivamiento religioso en los Estados Unidos. Esto es un tema, amigos, que vamos a profundizar más cuando estemos estudiando Apocalipsis 13. Pero todo este conglomerado de elementos, elementos políticos, religiosos, económicos, tecnológicos, todo esto, finalmente lo que va a tener como resultado es el cumplimiento de ese versículo 43 que ustedes están viendo allí. Siguiente lámina, por favor. Entonces, en la siguiente lámina, ustedes ven allí que quedan algunas preguntas por resolver. Bueno,
Un poco aquí lo que tratamos de decir con esto es cómo China ha venido cediendo un poco al influjo de Occidente, en parte esa diáspora china en todas partes del mundo, lo que ha puesto a los chinos en contacto con el cristianismo y muchos chinos se están convirtiendo. Así que en cualquier momento va a haber una implosión interna en China que va a significar una conversión de China al cristianismo. ¿Por qué esto es importante? Siguiente lámina, por favor. Siguiente lámina. Es importante porque cuando esa implosión ocurra, no solamente va a ser una implosión en China, sino que hay también con lo que Daniel 11:43 llama los libios. ¿Quiénes son los libios? Bueno, los libios son los hermanos de Isaac, que son los descendientes de Ismael. Quiere decir que el mundo árabe en algún momento va a aceptar a Cristo, va a aceptar los postulados del cristianismo capitaneados por la Iglesia Católica y se van a sumar a este bloque del rey del norte. Eso lo dice ahí Daniel 11:43. Siguiente lámina, por favor. Pero no solamente los libios, sino que también hay otro grupo que dice ahí al final del versículo 43 que son los etíopes. ¿Quiénes son los etíopes? Bueno, eran los que quedaban más lejos del mapa de Israel. Siguiente lámina, por favor. Son los que quedaban más lejos del mapa de Israel, un poco más allá de donde venía la reina de Saba, y esos etíopes son entonces todos los grupos de las religiones orientales, todos esos grupos, todo lo que nosotros conocemos hoy como shintoísmo, taoísmo, hinduismo, todo eso, aunque hoy lo veamos imposible, pero todo eso va a causar, digamos, vamos a decir, la asimilación de todos estos pueblos a el cristianismo que va a proponer el rey del norte, no un cristianismo, digamos, genuino, sino el cristianismo propuesto por el rey del norte, motivado mayormente por esta ola de migración mundial. En todas partes del mundo encontramos personas de China, en todas partes del mundo encontramos personas de la India, en todas partes del mundo hay personas árabes, personas de diferentes confesiones religiosas. Eso lo que hace es ponerlos en contacto con el catolicismo, con el cristianismo, y eso va a causar un solo bloque que será la Gran Babilonia. Siguiente lámina, por favor. Entonces, amigos, todo esto ¿a qué nos lleva? Todo esto que nos lleva. Nos lleva entonces al versículo 44, que personalmente considero que es el versículo más importante de este día. ¿Por qué? Porque todo lo que hemos dicho de, por ejemplo, de esa implosión del cristianismo dentro de China o dentro de la India o qué sé yo, en cualquier otro país del lejano oriente, que repentinamente se vuelve al cristianismo, eso lo que debe significar para nosotros es una señal importante. Por ejemplo, cuando usted vea al sumo pontífice de Roma, sea este que tenemos en este momento, León XIV, o alguno que venga en el futuro, cuando usted vea a esa persona haciendo una visita oficial a China, que el presidente de China lo reciba, bueno, como visita de Estado, una visita oficial, reconociéndolo como el líder principal de la Iglesia Católica en China, cuando usted vea que lo mismo ocurre en la India, que ocurre en Corea del Norte, que ocurre en Singapur, que ocurre en Camboya, en Laos, en Brunei, en algunos de esos países que uno no puede ni pensar en cómo pueden llegar a ser cristianos. Cuando usted vea al pontífice de Roma haciendo eso, sepa que el fin y el tiempo de gracia para los seres humanos está por terminarse. ¿Por qué? Bueno, porque vean Daniel 11:43. Después del 43, lógicamente viene el 44. Mira el 44, mira lo que dice ahí. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿A quién? Atemorizarán al rey del norte. Pero ¿por qué te vas a asustar, rey del norte, si tú tienes todo el poder? Ya aniquilaste tu principal rival, que era el rey del sur. ¿Por qué te asusta? Ah, porque dice noticias del oriente y del norte. ¿Qué noticias son estas? Bueno, no es un noticiero que había en los días de Daniel, porque en los días de Daniel no hay un noticiero. Estas noticias se refieren a la única palabra en toda la Biblia que significa noticias. Y esa palabra noticia se refiere a la predicación del Evangelio, la predicación global del Evangelio. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Que en un tiempo muy corto, yo no sé si este mismo año, si el próximo año, no lo puedo decir, pero en un tiempo muy corto, cuando la Gran Babilonia esté logrando sus propósitos en el mundo, que cada discurso que el presidente de los Estados Unidos da, cada paso de dominio que se da en el mundo, cada pieza de ajedrez que se mueve, los poderes del mundo se están moviendo al cumplimiento de la profecía de Daniel 11, todo eso nos acerca a esa mega campaña evangelística o ese mega esfuerzo global de evangelismo, donde los verdaderos hijos de Dios van a alertar al mundo entero
que se ha estado engañando a la humanidad con un falso evangelio, con un falso Jesucristo, con un falso profeta. Se predica el verdadero evangelio, se predica sobre la venida de Jesucristo, se predica sobre la salvación solamente en Cristo Jesús, se predica sobre el verdadero día de reposo, sobre la vigencia de los mandamientos, sobre desenmascarar al poder que está detrás de las sombras y entonces hacer que mucho pueblo se una al Señor. Eso significan las noticias del Oriente y del Norte. Pero entonces, como reacción, el rey del norte, dice ahí, saldrá con gran ira para destruir y matar a muchas personas. Esto es, entonces será el pequeño tiempo de angustia y la ley dominical, de lo cual hablaremos más en detalle en Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 17. ¿Qué va a dar como resultado todo esto? Versículo 45. Véalo ahí, siguiente lámina, por favor. El resultado de esto va a ser, vea la siguiente, vamos a ver la siguiente lámina, que entonces ahí entonces cuando se dará el real nuevo orden mundial. Ahí, vea, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares. ¿Qué son los mares en la Biblia? Multitudes. Entre los mares y el monte glorioso y santo. Es decir, dominio de la política, dominio de los pueblos, dominio de la economía, dominio de la tecnología, dominio de la religión. Porque ahí lo dice, entre los mares y el monte glorioso y santo. ¿Qué es el monte glorioso y santo? La religión. O sea, es un poder único que se apoderará de todos los sectores del acontecer humano, pero al igual como pasó con Alejandro Magno, en su momento de mayor fuerza, llegará a su fin y no tendrá quien me ayude. ¿Por qué? Porque la narrativa no termina ahí. La narrativa termina en el capítulo 12, porque cuando esté en su mayor fuerza, este mundo entrará en su crisis final, porque entonces vea usted lo que dice Daniel 12.1. O sea, Daniel 12.1 realmente es como decir Daniel 11.46. Es decir, el versículo 46 de Daniel 11 es Daniel 1. Daniel 12.1, perdón. ¿Ve? En aquel tiempo se levantará Miguel, la palabra Miguel quiere decir el que es igual a Dios, por ejemplo Jesucristo, él es Miguel, ¿se levantará de qué? Se levantará no porque está acostado en el cielo, no porque está arrodillado, sino porque está sentado. ¿Sentado qué? En el juicio. Se levanta la sesión de juicio, se levanta Miguel del juicio, que es el gran príncipe que está de parte de los hijos del Señor, y entonces cuando esa Babilonia esté fuerte, fuerte, se desatará un tiempo de angustia, vean ustedes ahí, cual nunca fue desde que hubo gente en la tierra, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿Cuál libro? El libro de la vida. Entonces recuerden que el libro de Daniel comenzó con los hijos de Dios siendo cautivos y el templo destruido. Pero aquí en contraparte, como yo se los dije en la primera entrega, en contraparte, el libro de Daniel, en vez de presentar un pueblo apresado, cautivo, es un pueblo liberado. Y en vez de haber un templo destruido, es un templo glorioso donde está Cristo levantándose para traer el galardón a sus fieles en la tierra. Vean ustedes, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, refiriéndose a la venida de Cristo, cuando venga baje de los cielos, como lo dice Primera de Tesalonicenses 4, capítulo 4, desde el 13 en adelante, unos serán despertados, como dice Pablo ahí, resucitarán primero, unos para vida eterna y otros, como por ejemplo Pilato, como Caifás, como Judas, como Anás, como los soldados que se burlaron de Cristo, esos serán despertados para confusión perpetua. ¿Cómo sabemos eso? Que esos son esos personajes. Bueno, eso lo vamos a explicar en la lección de la próxima semana. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ese es el final para los verdaderos hijos de Dios. Siguiente lámina, por favor. Así que entonces, viendo esto, teniendo esto en cuenta, entonces, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, lo que se quiere es en algún momento, el propósito es tratar de construir de nuevo el templo de Jerusalén para tratar de aglutinar a toda esta humanidad en torno a un punto único de adoración. Ahí le estoy dejando el link para que cuando usted baje esta presentación a su computadora, pueda buscar ese link y pueda comprobar lo que le estoy diciendo. Siguiente lámina, por favor. Pero no tenemos nada que temer porque este esfuerzo no va a lograr sus cometidos, sino que el Señor, cuando se levante del juicio, entonces estará preparando ya para el final de los tiempos el galardón para sus hijos, todos aquellos que se hayan inscritos en el libro. Siguiente lámina. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, aquí entonces les dejo un diagrama, este diagrama que ustedes ven ahí, las letras rojas que usted ve
izquierda, esas letras rojas, representan el momento exacto en el que estamos nosotros en este momento, el momento exacto. Y estamos casi de inmediatos para llegar a los versículos 43 y 44 de Daniel. Usted le puede tomar una foto a esta lámina, o puede ver de nuevo el video en YouTube, o puede descargar estas láminas en su computadora, en su teléfono. Ahí usted toma la decisión. El final de todo esto, ¿cuál será? Última lámina de esta noche. El final de esto es que el destino de aquellas personas que se coloquen en el lado correcto de la historia, del lado correcto del devenir de este mundo, estas personas van a recibir el galardón de Dios. Ahí tienen entonces esta promesa, Daniel 12:3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Eso es el final del libro de Daniel y lo que Dios quiere para todos nosotros. Hay dos periodos para terminar Daniel 12 que se encuentran en los versículos 11 y 12 de Daniel, ¿sí? Pero esos versículos, para poder entenderlos mejor, tenemos que estudiarlo a la luz del libro de Apocalipsis cuando lleguemos al capítulo 10 de Apocalipsis. Cuando lleguemos al capítulo 10, estudiaremos estos dos versículos de Daniel 11 y 12, los cuales pues, nos darán mucha luz a lo que se refiere. Vieron ustedes cómo termina el libro de Daniel, Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin, Daniel, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es la misma promesa que Dios nos hace a nosotros hoy. Pase lo que pase, nuestra vida está escondida en Dios. Dios los bendiga a todos. Vamos ahora, si tenemos alguna pregunta, la podemos hacer para aprovechar este momento y luego para dar los anuncios finales y la despedida del programa. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí, algún interrogante, alguna inquietud? ¿Algo que nos haya llamado la atención? Muy bien, parece que no. Parece que o todo quedó muy claro o no se entendió. Ustedes me dicen si se entendió bien. Yo creo que sí. Muy bien. Entonces, si Clarísimo, no... dígame. clarísimo. Parece que no hay consultas, pastor. Sí, parece que no. Ok, amigos. Entonces, esta entrega de hoy es la última del libro de Daniel. Ya la próxima semana empezamos con Apocalipsis. Se vienen sorpresas, tenemos varios invitados, tenemos algunos premios que queremos darle a ustedes, algunas nuevas actividades también que vamos a implementar. Recuerden lo siguiente, este programa se ha hecho, se ha organizado no solamente con el propósito de que usted obtenga información, no es solamente eso. Los cristianos hemos sido llamados no solamente a ser receptores de información, sino a compartir esto. ¿Qué es lo que este servidor desea de corazón? Que nosotros con esta información podamos hacer trabajo evangelístico, que podamos ir a nuestra familia, que podamos ir a nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, personas con las cuales podamos compartir esta información. Ahí le estamos dejando en el canal, usted puede descargar el estudio bíblico y también le estamos dejando una guía de estudio para que usted se convierta en un instructor bíblico con énfasis en profecía. Es lo que queremos, que al final de este ciclo, cuando terminemos toda esta preparación, al final del año, usted pueda recibir en su iglesia un certificado del Departamento de Ministerios Personales, un certificado que lo capacita a usted, que lo certifica como líder instructor bíblico con énfasis en profecía. Para esto usted, pues por supuesto, debe completar los requisitos de la guía, también leer el libro de Daniel, ya se avecina el otro libro de texto de Apocalipsis y la guía Apocalipsis también. Y por supuesto, usted debe hacer una propuesta de proyecto evangelístico. Usted dice, bueno, ahora yo quiero montar un canal solamente de profecía, o yo quiero realizar en mi casa, quiero organizar un grupo de estudio, o quiero realizar un podcast, o quiero crear una revista digital. Bueno, hay tantas cosas que pueden hacer, o un ministerio de calle donde se hagan pinturas. Hay tantas ideas que nosotros podemos hacer para llamar la atención de la gente, porque realmente se requiere por todo lo que hemos visto hoy. O sea, yo creo que el tema de hoy nos ha explicado claramente de que es tiempo de que el mundo sepa lo que está ocurriendo
y que no se deje engañar por todas estas voces altisonantes que están por el mundo. Bien, amigo, entonces creo que estamos llegando al final. Alonso, si eres tan amable, creo que podemos ya cerrar la programación de hoy.